Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Pepe Escobar, periodista y analista político, para hablar de lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio. Gracias por volver al programa. El placer es mío de nuevo. Con tu es un placer. Gracias. Están pasando muchas cosas en estos momentos. Estamos viendo algunos indicios de disposición a escalar, o al menos a ponerse a la defensiva. Y al mismo tiempo, vemos algunos avances diplomáticos. Normalmente, por supuesto, Estados Unidos está lanzando amenazas similares sobre la posibilidad de llevar a cabo un gran ataque contra Irán. Trump acaba de decir, lo veremos en las próximas 48 horas. Pero también parece que los iraníes están más dispuestos a pasar a la ofensiva, en lugar de limitarse a responder a lo que hacen los estadounidenses. Al mismo tiempo, sin embargo, hay algunos avances diplomáticos entre Irán y Omán, y no está claro cómo responderá Estados Unidos a esto. Me preguntaba cómo interpreta usted la situación. Bueno, estoy muy metido en ello, Glenn. Well, I'm deep into it, Glenn. In fact, I finished writing a column a little while ago. De hecho, hace un rato terminé de escribir una columna que saldrá en Russia Today, hablando del memorando de entendimiento del gato muerto. Ya saben, ese gato que estaba muerto, vivo, en coma. Al parecer, hay otra reanimación en marcha. Y contra todo pronóstico, de hecho, intenté tomarme alguna licencia poética. En pleno modo Odisea, comparé al gato del memorando de entendimiento, casi muerto, con un viajero en una balsa, en medio de un océano embravecido, bajo la ira de Poseidón. Pero seguía resistiendo. Así que esa es la situación ahora mismo, y se basa en hechos. Bueno, el hecho más importante es que el canal diplomático se está reactivando activamente, e implica a muchos actores. Como sabe nuestra audiencia, Pakistán es el principal mediador entre Irán y Estados Unidos. Pero por supuesto, también hay ayuda y consultas, digámoslo así, con Omán, con Qatar, con Arabia Saudí, y los turcos entrando y saliendo. Y por supuesto, detrás de todos ellos está China. China quiere una resolución pacífica de esta guerra. De hecho, lo que tenemos ahora es una situación de ni guerra ni paz, que es justo lo último que quieren los chinos. Los chinos son absolutamente partidarios de la estabilidad, la continuidad y la previsibilidad, y esto implica a uno de sus aliados estratégicos clave en toda Eurasia. Así que este canal diplomático, que podemos describir como Pekín, Islamabad, Teherán, está muy activo. Is very, very active. Very important because both are New Silk Road. Muy importante, porque ambos son socios de la nueva Ruta de la Seda, la iniciativa de la Franja y la Ruta. En el caso de Pakistán, por supuesto, el proyecto más importante de la iniciativa es el Corredor Económico China-Pakistán. Y con Irán, China tiene además una asociación estratégica, un acuerdo a 25 años, firmado, sellado y en marcha, de $400.000 millones en energía e infraestructuras. Y por supuesto, son los dos socios clave que conectan Asia del Sur con Asia Occidental para China. Entonces, ¿cómo se está manifestando esto en la práctica? Ahí es cuando se hace visible la complejidad de todo el asunto. ¿Sabes quién llega mañana a Islamabad, Glenn? Arakchi, en visita oficial. Arakchi, on an official visit. He got an open invitation earlier this week from Ishaq Dar. Recibió una invitación abierta a principios de esta semana de Ishaq Dar, el ministro de Exteriores pakistaní. Le dijo, mira, puedes venir cuando quieras. Así que Arakchi llega mañana. Y no va a hablar solo con Ishaq Dar, va a hablar con los de más arriba, el primer ministro y el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir. Este trío, Munir, Ishaq Dar y Shehbaz Sharif, el primer ministro, está coordinándose estrechamente con los iraníes. De momento, digamos que hay un 0,1% de posibilidades, en una escala de 0 a 100, de reabrir las negociaciones. Por supuesto, está el memorándum de entendimiento muerto. Bruselas lo está planteando una vez más. Pero todo el mundo conoce las condiciones iraníes, porque han sido muy explícitos. ¿Y para qué? And for over 2 months already. Ya han pasado más de 2 meses.
¿Por qué digo más de 2 meses o 2 meses? Porque el 16 de agosto, que es la semana que viene, vence el plazo de 60 días incorporado en el memorando de entendimiento. Y obviamente, como sabemos, no ocurrió nada porque los estadounidenses hicieron saltar por los aires el memorando de entendimiento. Así que ahora este canal diplomático está intentando recuperar el memorando. Antes de eso, necesitaban que los iraníes, una vez más, como diría John Lennon, le dieran una oportunidad a la paz. Pero ya sabes, esto es un poco excesivo, ¿no? Porque le dieron una oportunidad a la paz una y otra vez. Y todas las posibilidades de un entendimiento diplomático fueron destruidas por los estadounidenses. Así que mañana, en Islamabad, Arakchi se reunirá con los 3 pakistaníes. De acuerdo. ¿Qué pasa ahora? Dentro de Irán, Glenn, en las altas esferas, la situación es muy complicada. Y esto es algo que hemos podido confirmar con nuestros amigos y fuentes iraníes. Hay, como decirlo diplomáticamente, una divergencia de opiniones estratégicas entre el sector diplomático y el sector militar más duro. Por ejemplo, Bahidi, el comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, dijo públicamente que el presidente Pezeshkian debería dimitir. Y eso es algo muy, muy grave. ¿Por qué? Porque se opone por completo a cualquier posibilidad de negociar con los estadounidenses. Así que, en esencia, esto afecta a Pezeshkian como presidente y a Arakchi como ministro de Asuntos Exteriores. Y por supuesto, la mayoría de los generales de los Guardianes de la Revolución están en contra de cualquier negociación con los estadounidenses, porque básicamente dicen, mirad, hemos demostrado nuestro punto. No son negociables. Sergei Lavrov, una vez más. Estados Unidos no es capaz de llegar a acuerdos ni de negociar, como lo hemos visto todos. Pero luego está el factor del líder supremo, el Ayatollah Khamenei, porque su posición es, él es el líder invisible, como todo el mundo sabe. Pero por supuesto, todas estas decisiones importantes llegan hasta arriba, y él es quien toma la decisión final. Así que, el hecho de que diera, digamos, una oportunidad a que continuara el canal diplomático, y a que hubiera conversaciones sobre el memorando de entendimiento, aunque se oponía a ese memorando desde el principio. Toda la situación demostró que tenía razón. Tuvo razón desde el principio. Sabía que esto nunca funcionaría con los estadounidenses. Pero la cuestión es que al mismo tiempo, los iraníes no pueden decir no a la diplomacia. Y ahí es donde entra Arakchi. Arakchi es la cara global de la diplomacia iraní. Ahora se le respeta en todo el mundo, no solo en Asia Occidental y en toda Eurasia, sino en todo el sur global. Así que seguirán dando una oportunidad a la paz. Pero el estado de ánimo entre los generales de los Guardianes de la Revolución, incluido su comandante en jefe, Bahidi, el ambiente en las calles, como vimos durante las ceremonias fúnebres relacionadas con el entierro del Ayatollah Khamenei en todo Irán, desde Teherán y Qom hasta Mashhad y todas las provincias, hace imposible llegar a un entendimiento con los estadounidenses. Así que los dirigentes tienen que prestar atención a la calle, pero también a esta divergencia de opiniones entre el vector político y el vector militar. Es una posición complicada, muy, muy complicada, pero no están cerrando la puerta a la diplomacia. Al contrario, el viaje de Arakchi de mañana tiene como objetivo básicamente coordinarse una vez más con los pakistaníes, que no solo están hablando con los estadounidenses, porque Asim Munir tiene una conexión directa con la Casa Blanca. Es uno de los muy pocos, ¿cómo podríamos describirlo? No es un líder político. Es la máxima autoridad militar de Pakistán. Es quien manda, sin más. No hay otra forma de decirlo, ¿verdad? Y tiene a Trump en marcación rápida. Muy poca gente puede decir eso. Además, también están hablando con Arabia Saudí,
Ya saben, todos nosotros, y buena parte de nuestra audiencia, sabemos que cometieron la enorme estupidez de buscar pelea al mismo tiempo con Yemen y con las unidades de movilización popular en Irak, y ahora tienen que dar marcha atrás. Y, según nos dijeron a Larry Johnson y a mí nuestras fuentes entre los mediadores pakistaníes, y lo preguntamos una y otra vez, ¿cuál es entonces su postura con respecto a Arabia Saudí? So what is your position vis-a-vis Saudi Arabia? They said, look, our political leadership basically told Dijeron, them, stand miren, down. nuestra dirigencia política básicamente les dijo que se retiraran. Esto significa que Islamabad le dijo a Riad, no vamos a librar sus batallas, ni vamos a involucrarnos si vuelven a iniciar una pelea muy grande con Yemen y ahora también con Irak. Así que por el momento, parece que Arabia Saudí ha hecho caso. Pero claro, una vez más, para complicarlo todo aún más, ¿está Arabia Saudí apoyando este canal diplomático que intenta reactivar el memorando de entendimiento? Nadie lo sabe con certeza. Los pakistaníes nos dicen, miren, nuestra impresión es que entienden lo que está en juego. They tell us, look, our impression is that they understand the stakes and the fact that MBS called Trump. Y el hecho de que MBS llamara personalmente a Trump el pasado fin de semana y le dijera, no sigas adelante con tu aventura de las puertas del infierno, porque todos nosotros en el CCG estábamos. Esto implicaría que conocen lo que está en juego. Pero con Arabia Saudí, como sabes muy bien, Glenn, al ser un régimen tan opaco, nunca sabemos qué ocurre realmente. Nadie tiene acceso para saber cómo toma sus decisiones MBS. Así que esto es una enorme incógnita en una situación, ya de por sí, extremadamente compleja. Pero la principal conclusión, para responder directamente a tu pregunta, vale, el titular para responder directamente a tu pregunta es este. El gato muerto del memorando de entendimiento todavía no está muerto. Están intentando reanimarlo. No sabemos si va a funcionar o no. Bueno, es difícil, muy difícil, ¿verdad? Sí, no, siempre he sido bastante pesimista respecto al memorando de entendimiento. Pero ahora, en el centro del conflicto, lo que hace imposible que Trump pueda declarar victoria y volver a casa, en esencia, es el estrecho de Hormuz. Es un problema enorme. Y ahora he visto dos noticias que entran un poco en contradicción, o al menos eso parece. La primera es que Irán y Omán están cerca de alcanzar un acuerdo. Siguen discrepando sobre el importe de las tasas que cobrarían conjuntamente a los barcos en tránsito. Y por supuesto, Estados Unidos exige que no haya tasas de ningún tipo. Pero de nuevo, al parecer no tiene poder de veto en esto. Again, it doesn't get a veto power in this, it appears. So this is the one news. The other one is Esta es una de las noticias. La otra es que, al parecer, los medios estatales iraníes informan de que el Parlamento iraní está impulsando un proyecto de ley para formalizar el control sobre el estrecho de Hormuz. Esto prohibiría el paso de buques pertenecientes a Israel, Estados Unidos, etc. Y los países que hayan causado daños a Irán tendrían que pagar una compensación antes de poder volver a utilizar el estrecho. Así que, de nuevo, imagino que será un proyecto de ley de línea dura en el Parlamento iraní. Esto no parece encajar del todo con lo que están negociando Irán y Omán. Entonces, ¿cómo ve la situación del estrecho de Hormuz en el frente diplomático? I guess the Strait of Hormuz on the diplomatic front. Por supuesto, esta es la cuestión absolutamente clave, incluso antes del 28 de febrero. Porque nadie debería olvidar jamás que esta guerra no tiene nada que ver con el expediente nuclear iraní. Esta es una guerra por el petróleo. Es una guerra por un punto estratégico de estrangulamiento del petróleo. Es una guerra destinada a garantizar que el estrecho de Hormuz y todo lo que hay más allá, y toda forma de energía exportada por Irán, que debía haber pasado por un cambio de régimen en las primeras 48 horas de la guerra, se basaran en petrodólares y no en petroyuanes u otras divisas. Todo eso se vino abajo durante la guerra. Así que ahora estamos en una situación completamente distinta, en la que Irán está reafirmando su control sobre este punto de estrangulamiento energético absolutamente clave. O sea, todo ha cambiado para siempre.
Y es absolutamente imposible, no solo para Trump. Trump es un mensajero de las élites estadounidenses. Admitir realmente el alcance de esta derrota estratégica. Y ese es el asunto que está debatiendo ahora mismo el Parlamento iraní. Vamos a consolidar en detalle nuestro control del estrecho de Hormuz. Es algo de lo que han hablado desde el principio, después de los primeros días de la guerra, que comenzó el 28 de febrero. Lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, en la mesa de negociaciones, es lo único que se está negociando en este momento. Todo lo que vemos difundir a los grandes medios estadounidenses es, en esencia, una tontería. American mainstream media essentially is nonsense. There is only one negotiation going on at the moment. Solo hay una negociación en marcha en este momento, y es un canal técnico, y hemos conseguido confirmarlo con nuestros amigos iraníes. Técnicos iraníes y técnicos omaníes están sentados a la misma mesa, hablando de un acuerdo temporal. Ni siquiera es a largo plazo. El acuerdo a largo plazo será el que se está debatiendo en el Majlis, en el Parlamento. Por el momento, los omaníes y los iraníes están hablando de un arreglo temporal, bastante sencillo. Todo lo que navegue hacia el estrecho de Hormuz estará sujeto a los procedimientos de la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica, de la Autoridad del Golfo Pérsico, el nuevo organismo, la PGSA, al pago de tasas administrativas, lo que sea, tasas humanitarias, de mantenimiento, de seguridad o lo que sea. Whatever that, humanitarian fees, maintenance, security, whatever. And everybody sailing out of Y todos los que salgan navegando del Golfo Pérsico pasarán por dos etapas. Primero, recibirán la autorización de las autoridades omaníes, pero todo estará supervisado por las autoridades iraníes. Así que lo que en esencia se está debatiendo y prácticamente aprobando entre, una vez más, estrictamente Teherán y Mascate, nadie más forma parte de esta negociación. Nadie. Nadie en el Golfo Pérsico, nadie de fuera, da igual. Control iraní al 100% para entrar y, digamos, control iraní al 50% para salir. Esto es lo que se está debatiendo y podría anunciarse en los próximos días. Es bastante posible. Así que hay dos vías paralelas. Una es la vía técnica, Irán-Omán, temporal, y la otra, esta es la cuestión realmente importante. Lo que el Majlis, el Parlamento iraní, va a institucionalizar como nueva política, nuevo acuerdo, nueva dinámica, como quieran llamarlo, en cuanto a quién navega dentro y fuera del estrecho de Hormuz. Así que cuando esto sea aprobado por el Parlamento, la administración Trump va a entrar en pánico, con consecuencias inesperadas, como todos sabemos. Pero de momento, es muy importante entender que dos vías paralelas y no se cruzan. And they are not intersecting. Bueno, el objetivo general de Irán, de cara a una paz a largo plazo, es, en esencia, sacar a Estados Unidos de la región. Y me preguntaba cómo podría lograrse eso. ¿Se puede hacer controlando el estrecho de Hormuz? ¿O implicaría destruir físicamente todas las bases de la región? Se trata de presionar a los estados del Golfo, porque parece que algo está cambiando un poco. Es decir, los iraníes están pasando a la ofensiva, atacando a Jordania de esta manera. Esto ha sido bastante interesante y puede interpretarse de muchas formas. Una, sí, los iraníes están yendo a por las bases estadounidenses, pero al mismo tiempo se ve a funcionarios y expertos jordanos firmando esta carta, diciendo que ha llegado el momento de sacar las bases de Estados Unidos de Jordania. Así que, en esencia, ¿cuál es el camino para el mundo? Hay distintas vías para que Irán expulse a Estados Unidos de Oriente Medio. Bueno, Glenn, la forma en que Irán está cambiando el tablero de ajedrez refleja su confianza en sí mismo. Y esto es algo que vimos durante la semana ceremonial del entierro de Ali Khamenei, con parte de su familia y demás. Las procesiones, la gente en las calles, cómo se percibió todo esto en Irak, en las dos ciudades sagradas de Najaf y Kerbala, y por supuesto, cómo la cúpula dirigente, empezando por el líder Mostafa Khamenei, y naturalmente, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y después los dos frentes.
El frente diplomático, que es el que todo el mundo sigue, porque Arakchi ocupa los titulares literalmente cada hora, y el frente militar, más complejo, de los guardianes de la revolución. More complicated military IRGC vector. They feel confident that they have Están convencidos de que ya han infligido una derrota estratégica a los estadounidenses, y ahora están negociando entre ellos cuál es el alcance de esa derrota estratégica. Es decir, ¿hasta dónde debemos llevar esto? ¿Hasta qué punto vamos a humillar a diario a la administración Trump? Y esto tiene varios frentes, una vez más. El más evidente, para cualquiera que siga el tema, es la destrucción progresiva de las bases estadounidenses en todo el Golfo Pérsico y más allá. Más allá significa, esencialmente, Erbil, en el Kurdistán iraquí y Jordania. Ese bombardeo día tras día, que ahora incluso reconocen los generales del Pentágono, ha dejado esas bases prácticamente fuera de servicio. Pentagon generals recognize that these bases are practically gone. So we have a concourse of circumstances. Así que tenemos una confluencia de circunstancias inmensamente negativa para la administración Trump. Se les está acabando todo, los Patriot, los THAAD, lo que sea, todo. Se les están acabando las bases. De hecho, tuvieron que trasladar la mayor parte a Israel, lo cual, desde el punto de vista de Sun Tzu, es brillante, porque los iraníes lograron meter a Estados Unidos dentro de la caja israelí. Las repercusiones van a ser, wow, difíciles de imaginar. Aún no hemos llegado a ese punto. Ellos lo saben todo sobre los plazos, porque son quienes controlan el reloj. Esto significa que la próxima semana, a mediados de agosto, como todo el mundo predecía, JP Morgan, Goldman Sachs, todo el mundo y su vecino, se alcanza la línea roja para el agotamiento de la reserva estratégica de petróleo estadounidense. It's the red line for the depletion of the American strategic petroleum reserves. So they won't get away with putting loads of oil on the market to Así que no podrán salirse con la suya, poniendo enormes cantidades de petróleo en el mercado para bajar los precios. Eso es todo. Y Trump lo sabe. Trump sabe la fecha. Y Trump sabe que esto es la semana que viene. Y por supuesto saben que en cuanto al canal diplomático cuya reapertura comentábamos al principio del programa, tendrá que reabrirse conforme a lo que firmaron ambos presidentes. Y está en el memorando de entendimiento. Fin de todas las guerras. Empezar a pagar. Empezar a devolver el dinero de Irán. Alivio de las sanciones. No más guerra contra Líbano, lo que sea. Obviamente, también habrá conversaciones sobre el estrecho de Hormuz. Y los iraníes dicen, miren, tiene que seguir nuestro orden de prioridades. Y los estadounidenses dicen, no, lo primero que hay que discutir es el expediente nuclear. Y los iraníes dicen, no, se lo hemos explicado una y otra vez. Y está en el memorando de entendimiento. La última fase es discutir el expediente nuclear. Y para complicarlo aún más, los estadounidenses no tienen ni idea de esto. ¿Cuánto uranio enriquecido tiene Irán? ¿Y dónde está? Lo han dispersado. No lo saben. ¿Dónde está? No tienen ni idea. Porque claro, lo lleváis meses inspeccionando. ¿Están a punto de fabricar un arma nuclear? No lo saben. Mire, si alguien de la administración Trump estuviera escuchando al profesor Ted Postol, el profesor Ted Postol dijo, mire, dependiendo de lo que tengan, podrían fabricar 10 bombas nucleares en cuestión de 2 semanas, con la cantidad de uranio enriquecido que tenían la última vez que se certificó. Así que los estadounidenses, básicamente, no saben nada de nada. Y además, todo lo relacionado con su hegemonía estratégica en el Golfo Pérsico y Asia Occidental se está evaporando. Entonces, ¿qué cartas tienen? Ninguna. Ninguna carta en absoluto. Como muchos llevamos diciendo semanas, si no meses, ¿verdad? Lo cual, de hecho, aumenta su desesperación estratégica. Y estaba llevando a una decisión absolutamente demente, provocar las puertas del infierno, bombardeando Irán de nuevo. To provoke the gates of hell by bombing Iran again. And then we needed to have, for instance, people like MBS. Y entonces necesitábamos tener, por ejemplo, a gente como MBS llamando a Trump y diciéndole, no hagas esto, porque nos vas a matar a todos los que estamos en Asia Occidental. Así que ya sabes, esta es la versión corta de la complejidad que tenemos delante.
Los iraníes miran todo eso y dicen, bueno, esto está saliendo según nuestro plan, e incluso quizá mejor, porque en realidad estamos volviendo completamente locos a los de esta administración estadounidense. Están atrapados y no tienen salida. Y la única vía de salida de facto para ellos es cumplir los compromisos que firmaron oficialmente en el memorando de entendimiento de 14 puntos, algo que todos sabemos que Trump nunca hará. Así que una vez más, Glenn, incluso la salida, la vía de escape, ya no existe. Entonces, ¿qué queda? So what's left? Well, it does get a bit more complicated too, because even if Bueno, there's, también se deal complica un on poco Strait más, of Hormuz is porque reached, incluso si then se alcanza un acuerdo it's sobre el unlikely estrecho de will Hormuz y los fall estadounidenses deciden acatarlo, seguirían estando todos esos otros elementos que mencionabas, desde la cuestión nuclear hasta los conflictos actuales, que ya se han extendido más allá de Irán y Estados Unidos. La guerra en Líbano, por ejemplo. También es bastante posible que Irán quiera más concesiones para incluir a Yemen, es decir, Ansar Allah, a quienes en Occidente se conoce como los hutíes. Se supone que buscarán también un acuerdo para ellos. Las milicias iraquíes, que también están, bueno, en cierta medida alineadas con Irán. Quiero decir, todas estas son cuestiones que hay que resolver. Entonces, ¿habría que dividir esto en muchos acuerdos más pequeños o cómo? Da la sensación de que se ha creado un desastre enorme. Es muy difícil volver a encajar todas las piezas. It's very difficult to put this thing back together. Absolutely, Glenn. But the most important point, Absolutamente, Glenn. all of Pero lo más importante es que todo eso está incorporado en el memorando de entendimiento. Lo dice al principio, y ese es el problema, porque el lenguaje es muy ambiguo. Fin de todas las guerras. Fin de todas las guerras significa todas las guerras de Estados Unidos e Israel contra todo el eje de la resistencia, Irán, Hezbollah, Ansar Allah y Hashd al-Shaabi, las unidades de movilización popular de Irak. Todo el eje de la resistencia. Y el eje de la resistencia ahora funciona bien, está hipercoordinado. Hezbollah está un poco al margen, simplemente está esperando. Si Israel intenta algo más radical, Hezbollah entrará en la conversación, volverá a entrar en la conversación, a lo grande, a lo grande. Pero de momento, después de ese bombardeo, que fue un bombardeo conjunto de Estados Unidos y Arabia Saudí contra las UMP en Irak, contra Hashd al-Shaabi, alguien va a tener que... Habrá sangre. someone's going to have to. There will be blood. There will be a retribution. They didn't do anything because it was Arbaigin. Habrá represalias. No hicieron nada porque era Arbaín, y hasta hace unos días seguía haciéndolo. Y Yemen actúa por cuenta propia. No necesita que nadie le diga nada, porque tiene su propio objetivo estratégico y sabe muy bien cómo jugar sus cartas. Básicamente, envió un mensaje indirecto a Arabia Saudí. Si seguís así, vamos a destruir todo vuestro sector petrolero. Y tienen los medios para hacerlo, con sus misiles balísticos. Así que esto va parte del panorama más amplio. Y hubo algo que no deja de volverme a la mente, porque fue la confirmación que recibí de probablemente mi mejor amigo yemení, que también es una fuente en Saná. Le pregunté directamente, ¿por qué elegisteis este momento concreto, hace 2 semanas, para bloquear a Arabia Saudí? To blockade Saudi Arabia. You could have done this before. After all, Podrían haber hecho esto antes. Al fin y al cabo, existe un memorando de entendimiento entre Saná y Riad, firmado en 2019, y los saudíes lo incumplieron. Y existe un bloqueo ilegal, un bloqueo aéreo de Arabia Saudí contra Yemen desde hace más de 11 años. Más de 11 años. Y su respuesta fue extraordinaria. De hecho, miren, nuestros servicios de inteligencia, los de Ansar Allah, y también los iraníes, nos coordinamos con los iraníes para ver si llegaban a las mismas conclusiones. Determinamos que los estadounidenses estaban preparados para lanzar una guerra masiva, no solo contra Irán o para reiniciar la guerra contra Irán, sino una ofensiva masiva contra todo el eje de la resistencia, incluyéndonos a nosotros y a Ansar Allah. Así que nos adelantamos a eso. Les creamos un problema adicional en lo referente a Arabia Saudí. In terms of Saudi Arabia. Of course, we always thought that we should. Por supuesto, siempre quisimos, siempre pensamos que debíamos contrarrestar el bloqueo, el asedio de Arabia Saudí, con un asedio.
Y en aquel momento, cuando leías el comunicado oficial de Ansar Allah, estaba escrito, un asedio contra un asedio. Así que, si Arabia Saudí bloquea Yemen, especialmente los puertos, los aeropuertos, todos los puertos, lo mismo, no empiezan por los aeropuertos. Dijeron, miren, vamos a bloquear todos los puertos saudíes en el Mar Rojo. Si no recuerdo mal, hay 4. Pero esto podría ir, ya saben, no hacia los lados, sino hacia arriba. Y entonces, de acuerdo, empezaríamos a bombardear instalaciones petroleras. Si bombardean nuestra infraestructura, nosotros también bombardearemos su infraestructura. Y por supuesto, toda la cuestión de Bab el-Mandeb era y sigue siendo un bloqueo selectivo. Solo los petroleros saudíes que salen del Mar Rojo. Y si eres un petrolero saudí y exportas petróleo a China, Yemen no te bloquea. Puedes pasar porque hay un acuerdo directo entre Pekín y Arabia Saudí. Así que, una vez más, es una complicación. Es una matrioska de complicaciones, como sabes muy, muy bien. Y no hay una solución fácil para todos estos problemas al mismo tiempo. Así que, básicamente, lo que están haciendo los iraníes con esta nueva mejora de su estrategia de mosaico descentralizado, es decir, de acuerdo, abordamos cada una de estas complicaciones caso por caso y cada uno de estos problemas caso por caso. Están trabajando en una solución para el estrecho de Hormuz. Están trabajando en una solución que pasa por devastar por completo todas las bases aéreas estadounidenses, en todas partes. No están interfiriendo en la forma en que los yemeníes están tratando con Arabia Saudí. Porque en teoría, y esto es algo que una vez más tenemos que preguntarles constantemente a los mediadores pakistaníes, mirad, tenéis un pacto de defensa mutua con Arabia Saudí, pero si Arabia Saudí emprende una aventura absolutamente disparatada contra un tercer país, ¿vais a involucraros? Y los pakistaníes dijeron, de ninguna manera. Y se lo dijimos a los saudíes, no nos arrastréis a una de vuestras guerras insensatas. Así que esto es algo completamente distinto. Y, por supuesto, Irak y Arabia Saudí plantean un problema totalmente diferente, porque los iraquíes van a estructurar por su cuenta su respuesta al ataque estadounidense saudí. Así que tenemos, al mismo tiempo, una coordinación entre todos estos vectores del eje de la resistencia. Y a la vez, mantienen su capacidad para encontrar sus propias soluciones a sus problemas específicos. Por eso todo es tan complicado. Está muy lejos de ser algo monolítico, ya sabes. Mi última pregunta trata sobre otra capa de complejidad. Otra más, por supuesto. Y es que, durante todo esto, Israel ha estado tremendamente callado. Y tiene mucho que perder con esta derrota de Estados Unidos en Irán y con estos acuerdos de paz o soluciones diplomáticas que ahora empiezan a tomar forma. Por otro lado, si Estados Unidos consigue de algún modo acabar con Irán, para los israelíes sería cortar la cabeza de la serpiente. Llevan décadas presionando para derrotar a los iraníes. Esta es su única oportunidad, y para ellos es prácticamente una partida de todo o nada. Y de nuevo, han permanecido bastante callados durante todo esto, pero supongo que eso probablemente dejará de ser así si empieza a materializarse un mal acuerdo. Así que mi pregunta tiene dos partes. ¿Cómo se ve afectado el papel de Israel por todo esto? Y también, ¿qué puede hacer Israel ahora? Porque como decía, Danim Shurteperdut. Bueno, lo único que saben hacer, Glenn, como tú, nuestra audiencia, y probablemente el 98% del planeta, saben, es matar gente. Esto es lo que van a hacer. Intentarán matar gente. Matar gente significa matar a miembros de la cúpula iraní e intentar por todos los medios sabotear la posibilidad de que el memorando de entendimiento vuelva a encarrilarse. Harán todo lo posible para sabotearlo. El problema es que su interés ahora va en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces podremos ver claramente, todo el mundo podrá verlo con total claridad, si la administración Trump está pensando en términos de los intereses nacionales de Estados Unidos, o si una vez más está siendo controlada por intereses israelíes más amplios
y por un programa de un gran Eretz Israel. Así que esto sería bastante, diría yo, esclarecedor, para que todo el planeta lo vea en directo, delante de todos nosotros. Pero por el momento, tienen que guardar muchísimo silencio, porque ante todo, no pueden interferir en la posibilidad que los propios estadounidenses están vendiendo. The Americans themselves are selling. They're selling throughout this week via Western mainstream media. Los medios occidentales generalistas llevan toda esta semana vendiendo la idea de que un acuerdo es inminente. Así que, obviamente, los israelíes están esperando a ver qué tipo de acuerdo es. Aunque no hay ningún acuerdo, todos lo sabemos. Y los iraníes han dicho no hay acuerdo, porque no estamos hablando con los estadounidenses. Estamos hablando con los omaníes sobre el estrecho de Hormuz. Pero si tenemos, ya sea un mecanismo temporal para el estrecho de Hormuz, y, unos días después, el Parlamento iraní aprueba por fin cuál va a ser el estatus definitivo del estrecho de Hormuz. Entonces, la administración estadounidense, por supuesto, se volverá completamente loca, y los israelíes podrían sumarse. And the Israelis might join in. But for what? Another war? Restart ¿Pero para qué? another attack? Otra guerra. The return of Reiniciar la guerra. Otro ataque. El regreso de las puertas del infierno. ¿Con qué? No lo tienen. No tienen lo que hace falta. Y ahora Israel es aún más vulnerable de lo que era antes. Y los iraníes están observando la situación actual de Israel, mientras todas las bases estadounidenses se trasladan a territorio israelí y quedan encerradas dentro de Israel. Para Irán, ese es un escenario de ensueño. Y tienen las armas para devastarlo todo en cuestión de días, con los misiles balísticos de nueva generación que ni siquiera han utilizado todavía. generation ballistic missiles that they haven't even used yet. So it's in terms of all Así que, en lo que respecta a todo eso, a todo lo que se vendió en los primeros días, tras el ataque de decapitación del 28 de febrero, y a todos los objetivos que tenían, los hechos sobre el terreno, los hechos en el campo de batalla, y también los hechos diplomáticos, le dieron completamente la vuelta a todo. No es de extrañar que tengan que... Claro, esa gente en el poder en Israel es incapaz de hacer autocrítica. Pero por supuesto, algunas mentes algo más despiertas probablemente estén pensando, de acuerdo, ¿cómo ha salido todo esto tan mal? ¿Y hay algo que podamos hacer para volver a la situación anterior, al 28 de febrero? Eso es imposible, porque la aparición de Irán como una de las principales potencias regionales de Asia Occidental, como una de las principales potencias de Eurasia, y ahora como una de las principales potencias del sur global, es irreversible. One of the top powers in the global south now is irreversible. Yeah, this is I think the painful part. Sí, creo que esta es la parte dolorosa para Estados Unidos, porque creo que Trump pensaba principalmente, bueno, vamos a intentarlo, y si no funciona, siempre podemos volver al statu quo anterior. Bombardearemos a los iraníes, se debilitarán un poco, y habremos demostrado las consecuencias de desafiar a Estados Unidos. Well, we have shown the consequences of defying the United States, and everything essentially went the other way. Y todo fue, en esencia, en la otra dirección, porque Irán se niega a volver al statu quo anterior. Y de hecho, eso hace imposible que Estados Unidos haga nada. Quiero decir, todavía recuerdo el año pasado cuando Estados Unidos decidió que sí las cosas iban bien en Yemen. Ya sabe, decir, vale, hemos ganado, volvamos a casa. El caso es que eso no es una posibilidad. Quiero decir, bueno, supongo que, ¿cómo ve? Perdón, haré una última pregunta más. La situación interna de Estados Unidos añade otra capa a todo esto. Porque aunque Trump y su administración se den cuenta de que esto es lo mejor que se puede conseguir, cuanto más retrasemos esto, más difíciles serán las exigencias iraníes y peor nos irá. Y por supuesto, creo que los iraníes están viendo las reservas de armas mermadas de Estados Unidos y se dan cuenta de que su posición negociadora se fortalece cada día. Por cierto, vi a Trump en redes sociales diciendo que iba a perseguir a toda esta gente que filtra las noticias falsas. Pero, si son noticias falsas, en realidad va a perseguirlos y a meterlos en la cárcel por afirmar que hay escasez de misiles.
demás. Así que es muy interesante. No tengo claro cómo encaja eso con la libertad de expresión en Estados Unidos. Pero en fin, sí, estaba pensando que si Estados Unidos está en una posición cada vez peor, entonces sí, quiere llegar a un acuerdo. Pero eso sería pragmatismo, sería lo racional. Sin embargo, en Estados Unidos también tienen política interna. Y Trump no para de decir que estamos ganando, que los iraníes nos están suplicando un acuerdo. Les pusimos a prueba con el memorando de entendimiento, la suspendieron. Así que ahora de verdad queremos apretarles las tuercas. Con todo este montón de tonterías, con una narrativa que se aleja tanto de la realidad, va a ser difícil. Y además se acercan las elecciones de mitad de mandato. Entonces, ¿cómo cree que esto afectará a la capacidad de los estadounidenses para, supongo, aceptar las nuevas realidades sobre el terreno? Nunca aceptarán las nuevas realidades sobre el terreno. No olviden que este es un imperio que creía que tendría barra libre durante todo el siglo XXI. Y ahora se ve reducido a esta situación de ser humillado por una potencia media, bajo sanciones desde hace 47 años, y con un presupuesto de defensa. ¿Cuánto es? 500 veces menor que el de Estados Unidos, o algo por el estilo. Hablemos de una derrota estratégica y una humillación estratégica. Esto no tiene precedentes en la historia moderna. Y por supuesto, tuve el gusto de subir a mi canal de Telegram un artículo muy bueno de The New Yorker sobre Roy Cohn, el mafioso judío que enseñó todos los trucos del oficio a un joven Donald Trump. Es un extracto de un nuevo libro sobre Roy Cohn. An excerpt of a new book about Roy Cohn. And it's all there. And it's all there and it's excellent. Y ahí está todo. Ahí está todo. Y es excelente para mostrarle a todo el mundo, a cualquiera, cuál es el perfil psicológico de Donald Trump. Todas las lecciones que absorbió de Roy Cohn. Nunca admitas la derrota. Nunca admitas que cometiste un error. Si cometes un error, culpa a los demás. Preséntate siempre como el macho alfa, el macho man, el tipo que manda. Nunca respondas cuando alguien intenta llevarte la contraria. Y juega con los medios. Convierte todo en un espectáculo de la Federación Mundial de Lucha Libre. Retuerce el relato. Controla el relato a tiempo completo. Habla muy alto. Habla más alto que nadie, todo el tiempo, usando un vocabulario muy reducido para que cualquiera con una educación de nivel 0 pueda entenderlo. No es de extrañar que el vocabulario de Trump sea de, 60, 70 palabras. No más que eso, en esencia. 60, 70 words, not more than that, essentially. So it's all there. So he learned everything from Roy Cohn. Así que ahí está todo. Lo aprendió todo de Roy Cohn. Y como presidente de Estados Unidos, está aplicando eso a escala global. Pero el problema es que todo el mundo, a escala global, en posiciones de poder, en la diplomacia, en el ámbito militar, en la geopolítica y en la economía, ya sabe cómo piensa, cómo reacciona y qué es lo que le altera por completo. Y los iraníes están utilizando eso con una sofisticación extrema. Literalmente, están volviendo loco al presidente de Estados Unidos. Y todo eso por una decisión fatídica que tomó en un principio. Por eso esto no es una tragedia griega tradicional. Es en realidad una versión estadounidense de cultura pop, muy cutre, de una tragedia griega. Pero esto es lo que estamos viviendo, Glenn, por desgracia. But this is what we are living, Glenn, unfortunately. No dejo de pensar en el optimismo que tenían al comienzo de este siglo. Iba a ser el nuevo siglo americano, iba a pertenecer a Estados Unidos, iban a consolidar un dominio perpetuo, en esencia. Y qué rápido se descarriló todo. Pepe, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y tu análisis. Un enorme placer, Glenn. Sigamos dándolo todo. Let's keep rocking. ¿Qué más sabrá Ace?